Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que en Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les habla Roger Arcila, actualmente pastor en la Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Permítanme presentarme para aquellos hermanos o hermanas que tal vez no nos conocen, a mi esposa y a mí. Hace varios años que estuvimos con ustedes en la iglesia en Tampico, gracias al ministerio al cual pertenecíamos. Por más de 15 años fuimos misioneros en el Ministerio de Palabra y Vida México. Estábamos a cargo del Departamento de Clubes Bíblicos, a través del cual conocimos al pastor Marco, a su hermosa familia y a ustedes, queridos hermanos, la Iglesia del Calvario. Hoy, después de 3 años, estamos sirviendo actualmente en la Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. ¿Por qué digo después de 3 años? Porque ya pasaron 3 años de que el Señor nos marcó, que nuestro tiempo en palabra y vida había terminado y Él quería que le sirviéramos a través de otro medio. Ahora, de lleno en una iglesia local. Es un gran privilegio estos 3 años haber crecido y haber aprendido a servir a nuestro Señor desde otra perspectiva. Estamos muy gozosos con lo que el Señor está haciendo actualmente en nuestra Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Con mi esposo estamos a cargo de todo el área juvenil, desde los clubes bíblicos, el grupo de Somos Jóvenes Mayores. También estamos sirviendo en los matrimonios jóvenes y con varios discipulados y consejerías a lo largo de la semana. Es un gran privilegio poder enseñar también domingo tras domingo a la congregación que el Señor nos permite estar pastoreando. El día de hoy vivimos en la Ciudad de México y es aquí donde entendemos que el Señor nos quiere usar y que podamos servir para que su reino se siga extendiendo. Gracias a Dios, nuestro pequeño está creciendo, ya está en el kinder, ya es casi todo un jovencito, pero muy dinámico y gracias a Dios los 3 estamos muy bien de salud.
Queridos hermanos, agradezco a Dios esta hermosa oportunidad de poder hablarles y a través de estos medios acortar distancias. Y qué mejor que poder tomar tiempo para meditar en la palabra de nuestro buen Dios. Te quiero invitar, querido hermano, a que ahí donde estás puedas preparar y disponer tu corazón para el mensaje que hoy de seguro Dios tiene para tu vida, como lo ha tenido para la mía al momento de preparar este precioso mensaje. Nuevamente quiero agradecer al pastor Marco, a la Iglesia Calvario, por esta tremenda oportunidad de, a través de estos medios digitales, hacer que la obra de Dios siga creciendo. Permíteme, querido hermano, orar para que el Señor bendiga este tiempo. Querido Padre, gracias por esta oportunidad. Ponemos tu palabra y que tu Espíritu Santo sea el que habla en nuestros corazones. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el día de hoy, si le pusiéramos un título al mensaje que me gustaría compartirles en este primer domingo, el título sería: El Creador se hace parte de su creación. ¿De qué me gustaría hablarte el día de hoy? De una verdad que se encuentra en Juan capítulo 1. Y si quieres puedes empezar a buscar en tu Biblia el Evangelio de Juan. ¿Por qué vamos a meditar? ¿Cuál es la verdad que encontramos en este capítulo? En Juan capítulo 1 vemos cómo el Verbo se hizo carne. Por eso el título sería: Cuando el Creador se hace parte con su creación. Querido hermano, estamos a pocas semanas de recordar este evento tan trascendente que ha marcado nuestra historia con un antes y un después de Cristo. Por eso el día de hoy te animo a que puedas prestar mucha atención, porque vamos a hablar de uno de los eventos que más han marcado la historia y que espero que marque tu historia de manera personal también. Para introducir este tema, me gustaría que no pierdas Juan capítulo 1, pero te quiero hacer mención de algo que el apóstol Pablo mencionó antes, bueno, más bien después del Evangelio de Juan, en la carta a los Filipenses. Es una carta conocida como la carta del gozo. ¿Y por qué es una carta del gozo? Porque Pablo va a presentar a Cristo como esa fuente del gozo. Y en el capítulo 2, a modo de introducción, nuestro tema va a ser cuando el Creador se hace parte de su creación. Pero a modo de introducción, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 hasta el versículo 8, nos van a dar la introducción del tema que vamos a hablar. Te preguntarás, ¿por qué hablar acerca del nacimiento del Salvador, del Verbo hecho carne? Ojo, no lo quiero tocar porque sea la época que se aproxima o porque sea una tradición, sino porque este evento debe tener una relevancia en tu vida y en mi vida día a día. Como te mencioné, el apóstol Pablo escribió sobre la importancia de este hecho, de este evento que marcó la historia. Y en Filipenses capítulo 2, sin perder Juan capítulo 1, si quieres, busca este capítulo de Filipenses 2 y te voy a mencionar 3 versículos. El versículo 5, 6 y 7. Porque son la introducción a este tema de cuando el Creador se hace parte con su creación. Si ya lo tienes, mira lo que menciona Filipenses capítulo 2, 5 al 7. El versículo 5, querido hermano, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La importancia de vivir como Cristo radica en el hecho de que Él vino a esta tierra. El versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y quiero que prestes atención al versículo 7. Porque Pablo escribe de la siguiente manera: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo utiliza 2 palabras que son muy interesantes. Habla de forma y habla de semejanza. La primera palabra, que es forma, en el original, en el griego, es la palabra morfe. Ahora tú dirás, ¿qué significa esta palabra? Bueno, la palabra morfe tiene que ver con la esencia, con la sustancia de algo, la forma. No se refiere solo a una apariencia, sino se refiere a la esencia. Pablo está haciendo alusión al tema de la encarnación de Cristo, de lo que hoy te quiero hablar, de cuando el Creador se hace parte con su creación. Esa palabra morfe tiene que ver con cuando Cristo se colocó la humanidad
aún teniendo la forma de deidad. ¿Qué significa esto? Jesús tomó sobre sí mismo la forma de un siervo, y esa forma era la forma del hombre, pero no dejó la forma de Dios. Era el Dios hecho hombre. Esto es un evento impresionante. Pero la segunda palabra no solo es forma, sino semejanza. Porque la palabra semejante que Pablo utiliza en este versículo 7 tiene que ver con la palabra griega homoimá. ¿Qué significa homoimá? Homoimá significa apariencia, figura, un parecido a. Es decir, Cristo, 100% Dios, hecho hombre, tuvo la apariencia física de cualquier ser humano. Esta palabra es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este versículo Pablo nos está diciendo que en su esencia morfe, Jesús seguía siendo Dios, aunque también en su esencia se hizo hombre. Y también nos está diciendo que lo pudimos ver en semejanza de hombre, porque su verdadera apariencia, estando aquí en la tierra, era de cualquier ser humano. Aunque acuérdate que Hebreos 4:15 dice que es sin pecado. Por eso la palabra semejanza es muy, muy importante. Porque Jesús no solo se hizo hombre, porque si fuera así, Él no hubiese tenido naturaleza pecaminosa. No. Él se hizo semejante a los hombres. Cuando el Creador se hizo parte de su creación, marcó la historia de la humanidad para siempre. ¿Ves la relevancia de este hecho? Por eso el tema del que hoy te quiero hablar debe marcar tu historia de la misma manera que ha marcado la historia cronológica en nuestros tiempos. Por eso el Evangelio de Juan es el que nos va a mostrar a Cristo como Dios, como el Salvador, el Hijo de Dios. Y antes de leerlo, me gustaría darte algunos aspectos del Evangelio de Juan, porque vamos a meditar en Juan capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 18. Pero antes de leerlo, quiero que prestes atención a ciertos datos de este hermoso evangelio. Y querido hermano, hoy es la primera parte del tema que estoy compartiendo contigo. Si estás preocupado por el tiempo, tranquilo hermano, esta va a ser la primera parte. Y en esta primera parte quiero que entiendas algo. Juan, que es el discípulo amado, el que está escribiendo esta carta, Juan le está escribiendo a un público muy distinto al que le escribió Mateo, muy distinto al que le escribió Marcos y muy distinto al que le escribió Lucas. Cada evangelio apunta a un cierto tipo de personas. Juan le está escribiendo nada más ni nada menos que a personas no salvas. Y si tienes ahí en tu Biblia, Juan capítulo 1, vamos a darle lectura. Y después te voy a mencionar algunos datos más importantes. Pero ya sabes, es el discípulo amado escribiendo a personas no salvas. Juan capítulo 1, querido hermano, versículo 1 al 18, acompáñame con la vista para ver cómo el Creador se hizo parte con su creación. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Impresionante. ¿Me sigues con la vista, querido hermano? Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate la palabra que aparece, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tremendo pasaje que acabamos de leer. Juan, el discípulo amado, empieza haciendo declaraciones. Él no empieza dando datos, él no empieza dando información, él empieza haciendo afirmaciones. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como te mencioné al principio, el tema del que te quiero hablar estos 2 domingos es cuando el Creador se hace parte con su creación. Juan lo describe con esa frase, cuando el Verbo se hizo carne. ¡Qué hermosa verdad! Y Juan está escribiendo, como te dije hace un momento, a personas no creyentes, o a lo mejor a personas que recién están empezando a caminar en su fe en Cristo. Aquellas personas que realmente son buscadores de la verdad, que quieren salir de un sistema religioso y encontrar a Dios de una manera sincera y genuina. Que espero que ese sea tu deseo, querido hermano, querido oyente, invitado tal vez. Que si estás escuchando este mensaje es porque en tu corazón hay un deseo sincero de conocer más de Dios, conocer más de su palabra. Juan nos menciona que a través de Cristo se reveló la gracia y la verdad. Este pasaje que acabamos de leer, queridos hermanos, es rico en su contenido teológico, pero es rico en esperanza para ti y para mí en el día de hoy. Porque a lo mejor esta situación que estamos viviendo, que nos ha cambiado en muchos aspectos, te puede estar generando ansiedad, te puede estar produciendo angustia, incertidumbre. Pero ¿te diste cuenta de lo que mencionaba el versículo 16? En Cristo, de su plenitud, todos tomamos gracia sobre gracia. Querido hermano, este pasaje espero que sea de aliento para ti. La verdad de que el Creador se hizo parte con su creación es algo que te debería animar y entusiasmar sin importar la circunstancia que hoy estás viviendo. ¿Sabes? El Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, no es un evangelio biográfico. Este evangelio es un libro apologético. Trata de defender a toda costa la naturaleza de Cristo y por ende la obra que Él vino a realizar. Como te dije, antes de analizarlo, permíteme brevemente mencionarte algunas características de este precioso evangelio. ¿Por qué? Porque no es como Mateo, que quiere mostrar a Cristo como el rey de los judíos. No es como Marcos, que lo presenta como el siervo fiel, ni Lucas como el hombre perfecto. No. Juan fue escrito para presentar a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. En este evangelio vas a encontrar 8 milagros, de los cuales 6 solo están registrados aquí en el evangelio de Juan. Juan fue muy selectivo en qué cosas narrarnos, de tal manera que todo apuntara a que Cristo es el Hijo de Dios. Aquí vas a encontrar los 7 grandes yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pan. Vas a encontrar cómo Cristo en repetidas ocasiones se presenta como el Dios verdadero. Como te dije, es una carta, más bien es un evangelio muy particular y trata de mostrarnos cómo el Creador se hizo parte de su creación. Ahora, querido hermano, Juan en estos 18 versículos nos va a dar verdades que son trascendentales
para nuestro día a día como hijos de Dios, como personas. Y para poder abrazarlos, me gustaría que pudiéramos dividirlo en 3 partes. Si me sigues, por favor, o te gusta anotar, las 3 partes en las que vamos a estudiar este capítulo, o esta porción realmente, es versículo 1 al versículo 5, vamos a ver cómo Juan presenta la deidad de Jesús. Luego a partir del versículo 6 hasta el versículo 8, junto con el versículo 15, vamos a ver cómo Juan presenta a Jesús, pero ahora a través de su emisario. Primero nos muestra la deidad de Jesús, luego nos va a presentar al emisario de Jesús. Y luego, del versículo 9 hasta el final de la porción, versículo 18, lo que vamos a descubrir es la meta de Jesús. Si quieres recordar, lo primero que vamos a ver el día de hoy es la deidad de Jesús, cuando el Verbo se hizo carne. Lo segundo es el emisario de Jesús. Vamos a ver un poco de Juan el Bautista. Pero lo tercero, querido hermano, es la meta de Jesús. ¿Cuál era el propósito de que el Creador se haga parte con su creación? El día de hoy vamos a ver el primer punto. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a analizar los siguientes 2 puntos. Si me acompañas con la vista, vamos a volver a dar lectura al versículo 1 hasta el versículo 5 para ver la deidad de Jesús. ¿Me acompañas? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Son afirmaciones. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es una tremenda porción. Aquí vamos a notar en la deidad de Jesús al menos 3 características que Juan describe que afirman que Jesús es Dios. La primera característica, querido hermano, es que Jesús es Dios porque es eterno. ¿Te diste cuenta de lo que mencionaba el versículo 1? En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué? Era Dios. Más adelante Juan, cuando está hablando del emisario, fíjate lo interesante. Él en su predicación menciona en el versículo 15, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¡Wow! Lo que está mencionando en los primeros versículos es que de la persona que va a hablar el Evangelio de Juan, no es una persona cualquiera, está hablando de Dios mismo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice más adelante, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremenda porción. La deidad de Jesús. Jesús es Dios porque es eterno. Y querido hermano, este concepto de que Jesús sea Dios es trascendental. Porque si Jesús solo fuera un hombre especial, un hombre sobresaliente, a lo mucho, querido hermano, Jesús merecería nuestra admiración. Pero Juan presenta la deidad de Cristo, la deidad de Jesús, el Verbo hecho carne, porque si Jesús es Dios, no merece tu admiración, merece nuestra devoción completa. El problema está en que muchas veces le quitamos deidad a Cristo. Lo vemos solo como un buen maestro, lo vemos solo como un buen modelo a imitar o como un patrón de conducta digno de admirar. Pero querido hermano, Jesús es el Verbo, es la palabra viva hecha carne. Como mencionaba en su momento Pablo, es Dios en semejanza de hombre. Querido hermano, ¿cuál es tu concepto de Cristo? ¿Realmente estás viéndolo como lo que Él es? Lo que vamos a celebrar pocas semanas, el nacimiento de Cristo, ese pequeño bebé en Belén, ¿es un niño cualquiera? ¿O realmente lo estás viendo como el Dios hecho hombre?
Lo que está mencionando Juan aquí es lo que Mateo menciona acerca del nacimiento del Mesías. Es lo que Lucas habla acerca del nacimiento virginal. Es lo que en Filipenses 2 ya leímos que Pablo describe. ¿Por qué es bueno recordar que Juan nos quiere enseñar la deidad de Cristo? Porque como te mencioné, querido hermano, si Jesús es Dios, no merece tu admiración, merece tu devoción completa. Merece que tu vida esté todo el tiempo en una adoración completa hacia Él. Piensa, esta última semana, ¿a qué le has dedicado tu devoción? Este último mes, ¿a qué le has entregado tu devoción? ¿Ha sido a Cristo? ¿Ha sido a Jesús? A lo que tú y yo le dediquemos nuestra devoción, probablemente se ha convertido en nuestro Dios. Una relación, un trabajo, un estudio, incluso nuestra familia. El Verbo era Dios. Jesús es Dios porque es eterno. Lo segundo que vemos en este pasaje acerca de la deidad de Jesús aparece en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no fuera por Él. Colosenses en el capítulo 1 menciona esta verdad. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado. Él sustenta todo. Ahora, ¿por qué es importante ver a Jesús como Dios? No solo porque es eterno. Jesús es Dios porque Él fue el creador. A Él nadie lo creó. Entender que Él es creador implica una responsabilidad tuya y mía hacia Él. Porque si Él nos creó, Él tenía un propósito por el cual nos creó. Él tenía en mente, en su corazón, un deseo para crearte a ti y a mí. La pregunta es, ¿vivimos bajo ese propósito? ¿Perseguimos ese plan por el cual Dios nos creó? Si Jesús es Dios, no solo merece nuestra devoción, Él es el creador, merece que vivamos para su propósito, para su plan. Y menciona el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz en las tinieblas resplandece. Termino el día de hoy con este concepto. El primer punto de que el Creador se hizo parte con su creación es que Juan nos presenta que Jesús es Dios, es el Verbo hecho carne, merece nuestra adoración, merece nuestra devoción. Él es el Creador, merece que vivamos para su plan, para su propósito. Pero Él es el que da vida y la luz verdadera. Querido hermano, tu vida, mi vida, no va a encontrar un sentido desasociado de Dios. Nuestra vida no va a encontrar un propósito fuera de una relación con Él, porque en Él está la vida. Sin Él vivimos en tinieblas, sin Él vivimos perdidos. Por eso Juan, hablando del hecho más trascendente, el Creador se hace parte con su creación. De lo que hoy nos quiere hablar es que Jesús es Dios. Y si Él es Dios, merece nuestra devoción. Él es el Creador, merece que vivamos para el propósito para el cual Él nos creó. Él es la vida. Solo asociados con Él, en una relación íntima, vamos a encontrar vida, como más adelante Juan registra que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Te pregunto, querido hermano, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Lo estás viendo realmente como Dios? ¿O solo es un término religioso? Porque si es Dios, merece tu devoción, merece mi devoción. Si Él es tu creador, ¿estás viviendo para su propósito? Y Él es la vida. ¿Qué tanto estás acudiendo a Él para que te dé esa vida y vida en abundancia? La próxima semana continuaremos. Permíteme orar, querido hermano. Padre, bendice tu palabra y que este mensaje nos haga recordar que Jesús es Dios. El Creador se hizo parte con la creación para que toda nuestra devoción sea hacia ti, para que vivamos en el propósito por el cual tú nos creaste y que entendamos que no hay vida si no es solo en una comunión contigo. Bendice tu palabra, en Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, está en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, hermanos. Nosotros deberíamos estar firmes y estar confiados porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos quiere, que nos cuida, y Él es nuestro escudo y nuestro castillo fuerte.
majestad, es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio, es castillo fuerte. Fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio, es castillo fuerte. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio, confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio, confía en